María Elvira. Doctor Petro, ahora están ustedes buscando los unos y los otros apoyos con miras a ganar la presidencia. Usted ha defendido los acuerdos con las FARC, es el único que no dice que, aunque piensa ir más allá, pues es el único que no los cuestiona y piensa cumplirlos. ¿Qué pasa si las FARC hacen un pronunciamiento público y dicen que lo apoyan? Pues eso puede ser el abrazo loco, ¿no? Me quitan como 2 millones de votos. Pero, y eso es lo que quisiera Duque, ¿no? Y las campañas, la primera cosa, estas falsas, ¿cómo que llaman ahora? Fake news, ¿sí? Fue poner a toda la comandancia de la FARC que tenían una foto ahí de su conferencia del no sé cuándo, entonces le pusieron en la camiseta a Petro, y la pusieron también que eso, claro, ahí mismo sacaron la otra foto y se veía que era una mentira. Pero el tema no es el apoyo de la FARC, el tema indudablemente son los acuerdos. Y fíjese que, porque estas son las mentiras que se cuentan, entonces a la gente que quiere votar por Duque le dicen es que es para acabar con la FARC, para acabar con los acuerdos de paz. No, ellos no están pensando en acabar con la FARC ya la acabaron. La FARC realmente, ojalá pues puedan replantearse y hacer lo que quieren en la política colombiana, pero digamos, políticamente la FARC está acabada. Militarmente pues ni se diga, se fue, se acabó, desapareció, ese es el éxito de Santos. Pero lo que están buscando es acabar con la JEP, la Justicia Especial para la Paz, y no por la FARC. No, es que no se puede caer en ingenuidades. La gente debe saber. Quieren acabar con la Justicia Especial para la Paz, como con las otras cortes, porque juzgarían no a los paramilitares, sino a los amigos de los paramilitares. Y entonces y no el amigo ahí del señor que hay en el pueblo, entonces le parece que Carlos Castaño era un héroe. No, a los que hicieron el paramilitarismo en Colombia, que provocó 200.000 muertos. Y ahí está el problema. ¿Quiénes son? Pues yo sé quién es. Lo dije en mis debates públicamente, eso me costó la salida de mi familia, pero judicialmente no es lo mismo. Sí, y judicialmente la JEP no es para... El señor Uribe es el responsable del paramilitarismo en Colombia, a través de las Convivir. El decreto de las Convivir, como lo dije en mi debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, lo hizo César Gaviria. ¿Por qué lo hizo? Era el favor de pago a los paramilitares del Magdalena Medio por haber ayudado a matar a Pablo Escobar. Volviendo a la pregunta de María Elvira, ¿por qué ayudar? No ahí nos metemos en camisa de once. Pero ¿Por qué mataron los acuerdos dejan por fuera cualquier enjuiciamiento de los presidentes? ¿Por qué mataron a Pablo Escobar? No porque lo mataron, sino porque los paramilitares del Magdalena Medio ayudaron a matar a Pablo Escobar, porque se dividieron los carteles entre el Caleño y el... Bueno, no mencionemos los nombres de ciudades porque ellos tienen razón en que son macartizados en las ciudades, pero es difícil. Pero esos dos carteles se dividieron a muerte y los paramilitares del Magdalena Medio se fueron con los de Cali. Y la política gringa aquí consistió en aliarse con un cartel para acabar con otro. Y por eso nace el decreto de las Convivir. César Gaviria, es cierto. Pero el que aplica el decreto de las Convivir y la vuelve 20.000 hombres armados con todos los jefes paramilitares vueltos jefes de Convivir, incluido su mayordomo de Hacienda, fue Uribe. Y eso desató, como lo dije en mi debate, una violencia peor. Las seguridades mafiosas llevan a más muertos, 200.000. Entonces, eso políticamente lo dije en el Congreso, pero es que eso no se quiere que aparezca como una verdad judicial, no porque la JEP vaya a poner preso a Uribe, porque lo acabas de decir, además no se hizo para eso, sino porque la verdad es la base de la reconciliación. Solo que la reconciliación también afecta al poder. Si yo soy presidente, no hago una listica como actualmente están haciendo. ¿Quiénes me traicionaron? Eso es lo que están haciendo hoy. Entonces, haciendo la listica de los traidores. Y entonces, a ver cómo los meten presos.
Oiga, pero ¿ustedes creen que así es que se va a construir la paz? ¿Usted sigue creyendo que la solución de Venezuela debe darse fronteras para adentro o como presidente de la República haría algo frente al régimen de Nicolás Maduro y qué? Sí, pero no son contradictorias las dos, Sí. no son antagónicas. El principio universal es la autodeterminación de los pueblos. Cada vez que un pueblo ajeno o un gobierno ajeno intenta resolverle los problemas a otros, crea un lío peor. Mire el Medio Oriente. Ese es el ejemplo clásico. Un colapso. Y ya ni se sabe las consecuencias de eso, porque son millones de gentes huyendo hacia Europa y países completamente destruidos. Entonces, digamos, el principio sigue siendo válido. Eso no significa que no haya instancias internacionales, justicia multilateral. Yo mismo soy el defensor, aquí en Colombia, de la Convención Americana, es decir, del Pacto de Costa Rica. Y me ayudó a que hoy tenga derechos políticos. Claro. Si no, no estaría aquí hablando ni siquiera con ustedes. Entonces, porque Ordóñez hubiera cercenado eso. Cuando yo hablo de dictadura no es mentira, es que ustedes ya lo vieron. O sea, la actitud de Ordóñez no es una actitud del Estado Social de Derecho, una actitud dictatorial que se pudo frenar precisamente por la Convención Americana y la independencia de la justicia colombiana. Si no, yo no estaría aquí. Y si yo no estuviera aquí sin derechos políticos, el mensaje a esos 5 millones de electores es: aquí no se puede ir por las buenas. Fíjate la importancia de esto. Pero bueno, voy a tu pregunta, Venezuela. porque me voy separado. Sí. Derivo a la convención. Pero el principio es la Sí, autodeterminación. eso O sea, está claro. en Venezuela resolver ese lío en el que están, que viene de décadas además, porque es el tema del petróleo. Es decir, el precio del petróleo cae, hay un colapso. Si sube, entonces son riquísimos y los colombianos se van para allá. Pero eso no es sostenible. Ni en el modelo antiguo, antes de Chávez, ni en el modelo que puso Chávez. Porque Chávez dijo en el discurso del 98, voy a separar a Venezuela del petróleo, y fue lo contrario. Y ahora están padeciendo el problema. Entonces, digamos, pero eso no lo puede resolver un colombiano. Sí. Ni nadie más, eso lo tiene que resolver la sociedad venezolana. Tiene que ser capaz de separarse del petróleo paulatinamente, estamos hablando de un siglo. Y construir una economía productiva, y tiene que ser capaz de plantearse una democracia plural. Claro, pero por ejemplo el candidato Duque dice, iría a la CPI, a la Corte Penal Internacional, a promover, digamos, una denuncia formal como jefe de Estado en contra de lo que pasa en Venezuela. ¿Usted eso no lo haría? ¿De qué sirve? Yo fui a la CIDH, Sí. más concreto, también fui a decir que hay que poner unas medidas hacia Venezuela. Pero miremos las consecuencias. Duque ha dicho que va a poner la embajada colombiana en Jerusalén. Ya dijo que no, ya dijo. Ahí se nos echó para atrás. Porque Que no ayudaba, Las entonces. Que no ayudaba. consecuencias de eso. Claro, los pastores unos te dicen bravo, De acuerdo, pueblo de claro. Israel, tal. No, eso es meternos en una guerra que no es nuestra, que ninguno de esos pueblos, ni el de Israel ni el de los palestinos, nos ha hecho ningún daño. Aquí hay judíos, aquí hay palestinos, todos Todos en paz. en paz. Mi gobierno tenía Catán era judío gobernando la ETV, y Susana Mohammad, de origen palestino, secretaria de Medio Ambiente. ¿Por qué vamos a meternos en una guerra que no es la... En conclusión, Bueno, que lo de digamos, Venezuela lo resuelvan ellos, es lo que entonces, usted diría. sí, ese es el principio fundamental. Eso no significa que entonces seamos pasivos, pero tenemos que ser inteligentemente activos. Pero deme una acción chambonadas. concreta que haría Entonces, como por ejemplo, presidente. Sí. en temas concretos, éxodo, que es una realidad y problemática y creciente. Éxodo. Hay que hacer una conferencia internacional sobre el éxodo venezolano, ¿cierto? Que implique una cofinanciación, una corresponsabilidad para proteger en derechos humanos y para garantizar el menor impacto posible negativo. Pero eso es atender consecuencias del problema. Sí, diríamos, pero como son medidas sí, concretas claro, que tenemos que pero hacer, como porque si no... presidente de Colombia haría algo, llamaría a la comunidad internacional, lideraría algo para tratar de sacar a Nicolás Maduro del poder. Es un poco la Entonces, pregunta. esa es la concreta. pregunta. El régimen de el segundo Nicolás Maduro. tema es la Convención Americana. Es las relaciones de Colombia dependen de que el lado venezolano acepte la Convención Americana. Que Chávez, no fue Maduro, fue Chávez el que la retiró de la... y contra mi
oposición pública, porque yo hice carta en ese momento, no ahora. Como ahora sí fácil decir CPI, no sé qué, pues claro, votos, pero es que yo lo hice fue cuando ellos salieron. Cuando ellos salieron ahí hubo una ruptura en qué temas. Cuando sacan a Venezuela del pacto de Costa Rica, dije, vanes hacia una dictadura. Y esa no era la propuesta. Lo hago como colombiano, pero lo digo públicamente. Y además como un dirigente político, y lo hice en carta pública, van hacia una dictadura. Y dos, ahí mismo, entonces cayeron en una relación internacional con Colombia que era el intercambio humanitario, que era una propuesta de guerra de la FARC, en la que pusieron a Piedad Córdoba y la puso fue Álvaro Uribe. Y ahí duraron años, y a mí me pareció una tropelía, porque yo dije públicamente, y por eso marché contra las FARC. Ese día, no me acuerdo la fecha. Y se me produjo un despelote al interior del polo y todavía me lo enrostran, porque efectivamente yo marché siendo militante del polo. ¿Por qué? Porque yo no consideraba que la política consistía en cómo se mantenía la guerra, sino que había que acabarla. Y el intercambio humanitario no era más sino una propuesta de guerra. Por eso nunca estuve ahí ni con Chávez ni con Piedad Córdoba y no me gustó y lo dije públicamente, eso no sirve a la paz de Colombia. Lo que hay que hablar es de cómo se acaba la guerra. Bueno, a la postre pues la acabó Santos, pues esa guerra, ¿no? Porque hay otras guerras y están creciendo otras. Pero, y por eso apoyo, digamos, la propuesta de Santos y la ayudé y voté por Santos, porque yo quiero que se acabe esa guerra no, la peor guerra es la que continúa. Pero fui coherente. Entonces, ahora volvemos al tema Convención Americana. Venezuela debe entrar a la Convención. ¿Qué significa entrar a la Convención Americana? Que debe haber pluralismo, que no se puede perseguir a la oposición, que autoridades administrativas no pueden quitarle derechos políticos, que la justicia tiene que ser independiente. Es decir, las bases fundamentales de una democracia. Convención Americana es la fórmula que propone Gustavo Petro frente a la crisis que está viviendo Venezuela. Tengo varias preguntas finales, ojalá le pido que seamos muy puntuales, candidato, porque son temas todos importantes y en los que es importante tener claro su concepto. En primer lugar, si usted pierde en la segunda vuelta, tiene una curul en el Senado. ¿Va a esa curul en el Senado para ejercer su derecho a la oposición? ¿O tiene algún destino político distinto? No me ponga si pierdo. Es una posibilidad. Aquí estamos en la absoluta decisión de ganar. No me metí aquí a pendejear. Si hubiera querido ser senador, me hubiera sido más fácil, más barato y no hubiera arruinado tanto mi físico. Lo concreto es que se hubiera aprobó sido una norma, casi automático. Lo concreto es que se aprobó una norma que le da a quien pierda, sea usted o sea el doctor Duque. Yo y está ahí vigente y es más, no la conocía. Pero ahí está. No la conocía. Es decir, si usted pierde, ahí, y déjemelo pensar. O sea, no tiene claro todavía. Muy no, bien. ese rum de que hay, entonces que vuelve el mejor senador al Congreso, pamplina, nosotros no estamos aquí para hablar. Eso, mejor dicho, váyanse guardando ese tema, porque un dirigente político, una corriente política, 5 millones de votos no están simplemente para ver cómo se hace una oposición en el Congreso. Muy bien. Robledo lo hace muy bien, pero nosotros aquí estamos es como alternativa de poder y los colombianos la tienen hoy clara. O las maquinarias, corrupción, todo lo que eso implica, lo que han vivido. Hidroituango es la mejor radiografía de todo eso hoy, porque Hidroituango es el paramilitarismo y la corrupción juntas. Y es la clase política antioqueña, no por el pueblo antioqueño, sino porque fue la forjadora, Uribe y Ramos, de un núcleo fundamental de un estilo de gobierno que es una dictadura corrupta. Eso se puede elegir, sí, y se lo elige, pues lo respeto, pero no comparto. Mi lucha es decidida, mi lucha es la Constitución del 91, la democracia, la paz y la justicia social. A propósito de y yo quiero ganarla. Y todos estos 15 días que faltan va a estar en función de que de 5 millones nos volvamos 10 millones. 10 millones de colombianos y colombianas que somos capaces de cambiar la historia. Sí. Candidato, usted fue pues congresista, así no empezó su carrera política, pero hizo muchos años en el Congreso, y ahora hay un debate en las calles, incluso que puede llegar a las urnas eventualmente, sobre el salario de los congresistas. Son dos preguntas muy puntuales. ¿Ganan mucho los congresistas en Colombia? Y la otra, ¿hay que acortar el Congreso? O sea, ¿tiene muchos miembros el Congreso colombiano?
como está bien. Lo primero es sí, obvio, incluso comparativamente a escala internacional, incluso con países de mayor nivel de vida, digamos. Y en un país tan desigual es un acto de injusticia. No porque por eso se quiebren las finanzas, porque no es cierto. Eso no es significativo, sí. Pero es un símbolo. Y la segunda es que si, primero, nada se resuelve disminuyendo o aumentando. El número es un número arbitrario. Pero cuando se plantea disminuir es para quitarlo. Entonces, porque obviamente implica una reforma constitucional. Claro. Y al hacer una reforma constitucional está cerrando el actual Congreso. Pues no disminuir el número de congresistas y disminuir el salario, que es la otra propuesta. Sí, ese es un tema, pues, por eso mismo simbólico, pero necesario. Es que el Congreso no se va a reducir el salario a sí mismo. Muy bien. No, eso tiene que hacerse de otra manera. Doctor Gustavo Petro, ¿está usted satisfecho con las respuestas que ha dado la registraduría a las denuncias que se han hecho sobre posible fraude? ¿Está tranquilo de cara a las elecciones de la segunda vuelta? No, es evidente. Mira, yo pensé, nosotros sabíamos, pues el fraude ha existido siempre en Colombia, la compra de votos es fraude, y eso permanentemente, demostración política, le ganamos a la compra de votos, pero no anulamos la compra de votos. Ahí seguía, ahí se vio Galapa, no sé cuántos, pero le ganamos, ese es un primer hecho político. Pero hasta la el momento, ciudadanía libre le ganaron a la compra de votos. ¿Hasta el momento confía en lo que ha dicho la registraduría, no, sus nada, respuestas? para nada. La compra de votos sigue existiendo, el software nunca fue auditado, que era una obligación. ¿Auditado qué? No es que le cacharrean a uno, mire cómo funciona tan bonito, es lo que hacen los vendedores de computador. No, un auditaje escoge todo el código fuente, mira cada algoritmo, eso lo hacen expertos. Y determina si hay iteraciones, etcétera, y mantiene un control hasta el día de las elecciones sobre el software. Eso tampoco hubo. Ya esa fue mi denuncia, se volvió evidente. Pero además, nosotros quisimos muy rápidamente para proteger el voto, coger decenas de miles de testigos que aparecieron y pedir las carapelas para que pudieran ver en mesas. A 10.000 no les dieron. Y nuestros testigos apenas sí estaban comenzando a ver cómo era el asunto. Muchos no llegaron, etcétera. Bueno, eso es otro. Pero total fue que vimos decenas de miles de mesas. Y en esas decenas de miles de mesas, el formulario del 14 tiene 4.000 formularios adulterados. Claro, usted puede hacer la cuenta y, bueno, dice, no, pues no cambia mucho el resultado que hubo. Sí cambia el efecto político. Porque la mayoría de esas adulteraciones en los 4.000 formularios son a favor de Duque. Y esa fue mi provocación. Yo pensaba que era a favor de Germán Vargas. Y el pobre recibió un poco el ataque y una vez me hizo Los reclamos. Ayer el registrador decía que han detectado errores en algunos de los formularios con votación para distintas campañas, no solamente para una campaña, es lo que ha dicho el registrador, por eso le preguntaba si está satisfacen esas explicaciones. Eso es, con todo el respeto que ustedes me merecen, bueno, no voy a pronunciar el nombre de la periodista para no caer en peleas, pero esa es la fórmula, sí, hay errores ahí para todos, pero las magnitudes, claro, hay errores de Fajardo, yo vi formularios así, pero decir, eso es mínimo comparado con el enorme caudal de errores a favor de Duque, errores entre comillas. Pero perdón, enorme caudal, ¿son 70 formularios de 100.000? No, son 4.000. El registrador dice son 70, ¿usted no tiene documentados los 4.000? Sí, claro, y él también, porque esa es una, por ley nosotros tenemos que presentar esas reclamaciones, se llaman así. Entonces él los tiene, son 4.000 de E14, no de 100.000, sino de los que pudimos ver nosotros, ahora, que llegan a 50.000. Candidato Petro, ustedes aceptaron casi el 10%, pero además hay una adicional que no ha sido pública, porque pública han sido muchos formularios E14, que son los el conteo de la mesa, pero hay uno que se llama E24, que es la suma de los E14. 4.000 reclamaciones sobre E24, sobre la mitad de lo que pudimos. Nosotros solo pudimos ver la mitad de las mesas. Entonces, digamos, claro, podemos equivocarnos también, pero esa es la magnitud del tema. Y si al favorecer a Iván Duque,
¿Qué era lo que se proponía? Primero, eso sale de jurados homogéneos, la denuncia de Benedetti. Nosotros lo vimos, es decir, poner los jurados de un mismo grupo en una mesa. Eso se hace predeterminadamente y por eso es que pueden hacer esos C14 así, porque todos los jurados están de acuerdo, están en una misma cofradía. Pero, ¿para qué era? Para dar un efecto político que es el que está dándose ahora. Es que la distancia es tan grande, entonces un señor como César Gaviria se pone a pensar, muy riesgoso apoyar a Petro. Entonces un señor liberal dice, uy, no, eso ya perdió Petro. Ese era el efecto que querían dar. Nos pasó en la consulta también. Entonces, no, resulta que no están así. Ahora, ya no es el tema determinante. Que hubo fraude, lo hubo, y que nuestras instituciones relativas al electoral no son capaces de brindar garantías, no son capaces. Y así afrontamos el 17. Aún así está usted en la segunda vuelta. Mi pregunta es, ¿usted aceptó los resultados de la primera vuelta? Porque los aceptó, porque lo tenemos aquí sentado como candidato para la segunda. ¿Va a aceptar los resultados para la segunda vuelta? Los vamos a vigilar bien. Claro, y le corresponde a todas las Ese campañas y es es un derecho. derecho que tienen en la democracia. Pero la Y pregunta es, veremos, así como sí, hoy estamos diciendo, en lo que pudimos, como fuerza ciudadana, cuidar el voto. claro, es no solamente derecho, sino Llegamos deber a también. 4.000 irregularidades en formulario C14 que están en discusión y ya pasado su tiempo de discusión y ya veremos el resultado final como Y los organismos de control tienen que actuar, por supuesto, pero la pregunta es, y el fiscal, porque estos señores jurados que tienen esas deben empezar hay delitos, a hacer puede haber cosas delitos así. electorales. Ahora la pregunta es, ¿aceptaron los resultados de la primera vuelta? Usted había denunciado también que podía haber dificultades, que podía haber riesgo de fraude, pero aceptan los resultados de la primera Pero vuelta. acépteme que apenas dije eso, los primeros en reaccionar en contra no fue el registrador, no fue Duque, además que no, yo no creía que era Duque, yo pensaba que era Germán Vargas. Pues Germán Vargas sí reaccionó, pero tenía razón. Y los primeros en reaccionar en contra fue la prensa. Pero Y ahí donde yo les le hago quiero preguntar, yo es una les hago- pregunta, yo es una les hago pregunta de una la mayor pregunta. importancia. No, si le puedo repetir la pregunta, es de la mayor importancia y usted está en libertad de responderla o no. Usted reconoció los resultados de la primera vuelta con las salvedades que usted hizo, denunció que no había garantías, acaba de decir que el fraude es histórico en Colombia, etcétera, y que hubo fraude en la primera vuelta. Sobre esa base, ¿va a aceptar los resultados de la segunda vuelta? Pues claro, que son los resultados yo acepto los resultados de la ciudadanía. Si la ciudadanía decide votar por Duque y le da la presidencia, pues esa es la decisión de la ciudadanía. No me voy a plegar a ese resultado, es decir, a volverme duquista, para nada, porque yo sé lo que representa eso. Pero es la decisión, los pueblos deciden su historia. Y digamos, así ha sido, pueblos se han equivocado, pueblos han aceptado, al final terminan conduciendo la realidad de la humanidad. Pero digamos, la ciudadanía decide, y yo acepto la decisión de la ciudadanía, yo le solicito a la ciudadanía, no se tiren la paz, no se tiren la posibilidad de que esta generación de jóvenes de hoy, que se ha politizado, tanto, digamos, un gran efecto de esto, que estos niños que están naciendo tengan que seguir viviendo la violencia colombiana. Construyamos una nación grande, una economía productiva, un mejor vivir. Nadie vive mejor porque alguien sea más pobre. Esa mentalidad arribista nos está destruyendo. Todos vivimos mejor si todos los demás viven mejor. Y para que todos los demás vivan mejor hay que hacer reformas que tienen que ver con la educación, con la salud, etcétera, con la tierra en el campo. Entonces el tema es que la gente decide. Yo creo que no había en mucho tiempo una situación política en la cual fuera tan claro la posibilidad de decidir. Una sola X, miren esto, una sola X manda al carajo la corrupción en Colombia y está en manos de la ciudadanía, pero la manda toda junta a la caneca de la basura. Ejercer ese poder es un poder, ejercer ese poder hoy, pues claro, pues si se hace, la mandamos a la caneca de la basura, pero también obviamente la ciudadanía puede escogerla y las consecuencias vendrán, obviamente.